Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Gaby, Mili, hola Federico, hola Blanca, hola David, hola Javier, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de las fiestas de Yahweh y las cosechas de almas que ya dimos inicio el otro día. Eh, entonces, las tres festividades de Israel. Vamos a estar haciendo un breve resumen, ¿no es cierto? Pesaj era la primera fiesta de Israel, ¿no es cierto? Se llevaba a cabo en el mes de Aviv, que corresponde a fines del mes de marzo de la actualidad, ¿no es cierto? De nuestro calendario gregoriano. El pueblo se reunía en el lugar donde Elohim había puesto su nombre, trayendo los primeros frutos de la cebada, que era la primera cosecha que maduraba en la primavera. 50 días después de que se ofrendaba la cebada, se reunía el pueblo otra vez delante de Elohim para ofrendarle esta vez los primeros frutos del nuevo trigo maduro. Aproximadamente unos 4 meses después, en el mes de septiembre de nuestro calendario, se reunía el pueblo por una tercera vez para presentar a Elohim y dedicarle los primeros frutos del vino, ya que será el tiempo de la cosecha de las uvas. Estas tres festividades son en muchas maneras proféticas, expresan los tres estados de desarrollo que el reino de Elohim ha tenido sobre la tierra. Estas fiestas nos enseñan los tres ungimientos o manifestaciones del Ruach, los cuales están asociados con cada paso que se ha dado en el desarrollo del reino, ¿no es cierto? Y finalmente los primeros frutos son la sombra y el tipo de la gran cosecha que está por venir. La era de Pesaj fue desde el reino de Moshe hasta Mashiach, mostrando la unción desde un primer nivel de ungimiento y de poder en el cual el reino de Elohim operaba relativamente en una porción, una situación de infancia, ¿no es cierto?, en la casa de Israel. El día de Pentecostés, que aparece en el capítulo 2 de Masé, Hechos, ¿no es cierto?, el libro de Hechos, fue cuando comenzó la era de Shavuot, acompañada de un poder más desarrollado del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Y esto le aportó al reino de Elohim un poder enteramente nuevo. Pero aún Shaul reconoció en 3 ocasiones diferentes que esto era solamente la primicia del Ruach, ¿sí? Una garantía de algo mejor que habría de venir. Shaul tenía en mente justamente la era de Sukkot, que es la que estamos esperando, en la cual va a ser derramada la plenitud del Ruach y será establecido en una forma más elevada y con un poder más grandioso el reino de Elohim en la tierra. La clave para poder entender el reino de Elohim está en poder distinguirlos en sus 3 estadios de desarrollo, justamente. Una vez, en vez de comparar o confrontar un punto de vista con el otro. De esta manera se resolverían muchos de los problemas de las separaciones, por ejemplo, entre el judaísmo y el cristianismo. Otros dicen, no es correcto estar separándolos. Lo que quiero decir es que justamente estar confrontando, decir, este estado es mejor que este nivel, ¿no es cierto? Es incorrecto porque son niveles justamente de desarrollo. No es correcto quedarse en un nivel, sino que hay que siempre estar pasando al nivel siguiente. Los alumnos no quieren repetir todos los años, ¿no es cierto? Pero bueno, en este sentido ha sido una cosa contraria normalmente, ¿no es cierto? Los alumnos han querido repetir en casi todos las veces que han tenido que pasar a un nuevo nivel. Mismo ahora muchos están resistiendo a prepararse para pasar al próximo nivel, ¿no es cierto? Algunos creen que el reino de Elohim ya está aquí. Y ciertamente están correctos, eso es verdad. Otros dicen que el reino de Elohim es algo futuro, algo que va a venir, ¿no es cierto? Y ellos también están correctos. Unos pocos también creen que el reino de Elohim comenzó con Moshe. También están correctos. El reino de Elohim verdaderamente comenzó en el tiempo de Moshe, cuando por primera vez en el monte Joreb, Israel fue instituido como un reino. Y el reino de Elohim fue manifestado de una forma superior, ¿no es cierto?, bajo la unción pentecostal en Shavuot, en el capítulo 2 del libro de Masé, como decimos. Pero también el reino de Elohim, en este momento, del que estamos hablando nosotros, todavía es algo futuro. Esperamos el derramamiento del Ruach bajo la fiesta de Sukkot, lo cual revelará el reino de Elohim en la tierra en su forma más suprema y gloriosa. Solamente este punto de vista es suficientemente amplio para poder encerrar y abarcar
tanto a los que creen en la idea de que el reino está aquí y ahora, como también a los que tienen el punto de vista del reino futuro. Bajo la dirección de Moshe, el pueblo de Israel sin duda alguna pensó que en ese entonces el reino Elohim había venido en su plenitud. Por lo menos la mayoría creyó eso, ¿no es cierto? A ellos no se les reveló que aún había algo más por venir, ¿no es cierto? Aunque por medio de los profetas que llegaron más tarde les fue dada una revelación progresiva de este grandioso reino, ¿no es cierto? Aún así, la mayoría de la gente no entendió el verdadero significado de sus propios días festivos. En su deseo, en su celo de agradar a Elohim, se enfocaron en extremo en los ritos. Esta fue una de las razones por las cuales no reconocieron al verdadero Cordero de Elohim cuando fue indicado por la gente, cuando fue indicado a la gente por Yahanan, ¿no es cierto? Yahanan el inmersor. Ni tampoco pudieron ver que él tenía que morir en el tiempo de Pesaj por los pecados del mundo. No consiguieron establecer la relación, ¿no es cierto? Aún hoy que ya hemos visto y comprendido la realidad de las sombras, muchos insisten en concentrarse en los detalles rituales y se pierden la riqueza interior de estas cosas. La congregación primitiva entendió claramente, sin embargo, el significado de la fiesta solemne de Pesaj. Ellos se pusieron con claridad el motivo de la muerte de Yeshua, pero el pueblo en su mayoría tenía solamente una perspectiva de Shavuot en general, ¿no es cierto? Habían pasado a un nivel más desarrollado, ciertamente, si esto sin duda había aumentado su entendimiento del plan de Elohim. Esto es notable verlo en los escritos de Shaul, sin duda alguna, ¿no es cierto? Sin embargo, tenían muy poco, carecían por completo prácticamente, del entendimiento de la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque no era la época, ¿sí? Shavuot era para ellos el principal y fundamental punto focal. Acababan de recibirlo, no iban a estar pensando en lo próximo, ¿no es cierto? Eso lo podemos entender, era algo nuevo, maravilloso aquí en la tierra. Para muchos fue el fin y la meta de toda la historia, y ahí estuvo el error. Pero la revelación de Sukkot no fue entendida claramente porque era muy temprano para que esto fuera completamente revelado y completamente comprendido. Hola Alfonso, buenas tardes. La gente del reino tenía que tener la oportunidad de explorar las maravillas de Shavuot, ¿no es cierto?, antes de que fueran abrumados con una revelación más profunda y trascendente de esta nueva fiesta. Elohim guardó para el final de la era de Shavuot, en el siglo XX, ¿no es cierto?, la revelación de la fiesta de Sukkot, o sea, el momento de empezar a preparar a la gente para que se estuvieran listos para esta nueva fiesta que está esperando, ¿no es cierto? Esta es la época en la que comenzó el movimiento que llamamos de restauración. La restauración es el mover del Ruach para traer de regreso muchas cosas perdidas, pero por sobre todo para limpiar las toneladas de basura que tanto la casa de Efraín como la de Yahudá han coleccionado por siglos, ¿sí?, con vistas a su futura unión. Esta limpieza es para eso. Los tipos, sombras y figuras de las escrituras parecen indicar que la era de Shavuot debía de existir aproximadamente 40 ciclos o periodos de jubileos, ¿no es cierto?, que son los 2000 años que han pasado, de 50 por 40, ¿no es cierto? Un ciclo de tiempo de jubileo es 49 años más uno de jubileo. De manera que sin pretender hacer cálculos exactos, sino aproximados, redondeando por así decirlo, ¿no es cierto? Porque tenemos siempre pequeños problemas con los calendarios y no se puede dar una fecha exacta para que sea matemáticamente seguida, ¿no es cierto? La era de Shavuot, que comenzó alrededor del año 30 de la era común, ¿no es cierto?, alrededor de esa fecha, comenzó a cerrarse en las últimas décadas del siglo pasado, en preparación para una era más grande que va a venir bajo la unción de Sukkot, ¿no es cierto? Y esto da inicio a este movimiento de transición que llamamos restauración. Estamos en ese impasse, saliendo de una y entrando en la siguiente. Antes de continuar, quiero dejar una punta que vamos a ver más adelante con más detalle, ¿no es cierto?, para tener una mejor comprensión de lo que vamos a ir hablando. Las fiestas de las cosechas representan 3 etapas de la congregación, históricamente hablando, y las 3 aplican directamente a los creyentes, ¿no es cierto?, en este sentido, pero los frutos de esas 3 cosechas indican también 3 tipos de personas, por así decirlo, el tipo cebada, el tipo trigo y el tipo uva. En este sentido, las interpretaciones se superponen, sí, en cierta medida, como ya hemos visto, es algo típico de las escrituras y debemos interpretar individualmente o corporativamente, ¿no es cierto? Tener esto en mente nos va a ayudar para entender todos los análisis que vamos a realizar, pero este asunto va a ser tratado un poco más adelante, vamos a ir viendo todas esas cosas por separado.
Vamos a hablar de la primera resurrección. Con relación a los creyentes fieles, el libro de Gilgalut 20, en el capítulo 20, dice así: y vi tronos, se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. La primera resurrección es una resurrección particular y limitada, ¿sí? Ya que las escrituras dicen que son bienaventurados y santos los que participan de ellas, sabemos que solamente los creyentes, un grupo de creyentes, heredarán vida en esta primera resurrección. Dice que los demás muertos continuarán en esa condición por otros 1000 años, ¿no es cierto? O sea, hasta el fin del milenio. Con relación a esta primera resurrección, existen dos fundamentales y básicos puntos de vista. Algunos creen que esta primera resurrección es simplemente el momento de la salvación del creyente. El momento de la salvación de ellos, dicen, pasa el creyente de muerte a vida. Y esto para ellos es equivalente a la resurrección. Luego los creyentes son llamados para gobernar y reinar con Mashiach aquí en la tierra en una vida y de una manera vencedora, ¿no es cierto? Ellos interpretan los 1000 años como un periodo de tiempo indefinido, en el sentido de que la palabra griega está en plural y por lo tanto debería leerse miles de años en vez de simplemente 1000 años. Por una parte, el término resurrección nunca es usado en las escrituras para significar algo más que un simple levantamiento físico de entre los muertos. Esa es la definición de resurrección y la aplicación de esta palabra en todas las escrituras, o sea, muertos que reviven. Así básicamente. Así que entiendo sin ninguna duda que al creyente en el momento de su justificación se le otorga la vida. Ciertamente estábamos muertos y recibimos la vida, ¿sí? Pero esto no niega la necesidad de una resurrección física, real y concreta. ¿Sí? El apóstol Shaul lo dijo de una forma muy simple en Corintiín Aleph 15, enseñando que la resurrección de Yahshua HaMashiach era el patrón y la base de nuestra propia resurrección. Yahshua cuidadosamente se tomó el tiempo de explicarle a sus discípulos que él había sido levantado o resucitado en un cuerpo físico, aunque ciertamente él no estaba sujeto a las limitaciones de esta nuestra carne presente, ¿no es cierto? En Lucas, capítulo 24, Yahshua inclusive comió delante de ellos, específicamente para probarles y enseñarles que en ese momento no era un ruaj manifestado en carnes simplemente, ¿no es cierto? Que él tenía un cuerpo físico real, pero estaba glorificado. Con relación al periodo de tiempo de 1000 años, la palabra griega empleada en Gilgalut es gilia, que es derivada de la raíz gilioi y que significa 1000, ¿sí? Es la unidad de 1000. La palabra griega gilia es técnicamente una palabra plural, realmente, pero siempre ha sido traducida en el singular. Las lenguas hebreas y griega usan el plural de manera un poco diferente que el inglés y el castellano, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Tanaj se encuentra la palabra Elohim, que ya sabemos los problemas que trae, ¿no es cierto? Esta palabra es plural. Cuando tiene que ver con dioses falsos se traduce dioses, pero usualmente esta palabra es traducida Elohim en el singular cuando se aplica al creador, ¿no es cierto? Y esto ya lo hemos estudiado y lo hemos analizado bien. Por ejemplo, yo, Yahweh, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitzray, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. Acá tenemos las dos formas, o sea, los dos significados en una misma frase y ha sido correctamente traducido. En una se coloca con mayúscula como representando a Yahweh, en la otra con minúscula hablando de los otros Elohim, ¿no es cierto? Hay quienes han tratado de usar la palabra Elohim para probar la creencia de la Trinidad, ya sabemos, pero esto es algo bien problemático y dudoso, ya que otras palabras plurales no pueden ser positivamente traducidas en el plural. Un caso parecido es la palabra hebrea panim, rostro, ¿no es cierto? El singular es pané, pero no se utiliza. Nosotros usamos siempre panín. Y panín es un plural y significa rostro, ¿no es cierto? Delante de la faz.
¿Sí? Sí, es una palabra que está en plural y se traduce siempre como singular. Se traduce siempre rostro y no rostros, ¿sí? En el idioma griego esto también es muy parecido. En Kefabet 3:8 disponemos de un buen ejemplo de la forma en que es utilizada esta palabra gilía también. Como gilía es plural, algunos creen que es un periodo de tiempo indefinido y que debió haberse traducido como miles. Y esta es la base de esa teoría, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos muchas veces que esta palabra en el libro de Hitgalut, capítulo 7, en donde leemos, por ejemplo, acerca de esos 12.000 sellados, ¿sí? De cada tribu de Israel. No sería correcto en el idioma castellano o en inglés, ¿no es cierto?, utilizar el término plural como 12.000, porque no son 12.000. Los traductores pintaron un cuadro de grupos de 12.000. No hay ninguno que lo traduzca como miles, ¿sí? Entonces, acá la palabra siempre es traducida en el singular. De hecho, el resultado final es 144.000, ¿sí? Un número que matemáticamente solo puede obtenerse a partir de multiplicar 12.000 por 12. No se trata de un número indefinido, no son miles, ¿sí? Gilia indica un grupo de 1.000 objetos, lo que sea, ¿no es cierto? Es la unidad de 1.000. El sentido de la cantidad que contiene es plural, obviamente, ¿sí? Miles, o sea, 1.000 son muchas cosas, ¿no? Son 1.000 cosas de una cosa. Pero como representa una unidad de 1.000, se traduce como singular. Kefá también menciona que delante de Yahweh un día es como 1.000 años, Gilia, y 1.000 años, Gilia, como un día, ¿no es cierto? Ya que Kefá estaba citando la versión de la Septuaginta, ¿no es cierto?, la versión griega del Tanaj, como todos los apóstoles utilizaban. El Mismor estaba citando al Mismor 90, el Salmo 90, ¿no es cierto? Vemos que la palabra griega, Gilia, es semejante a la palabra hebrea Elef, ¿no es cierto?, que puede significar un 1.000 singular o miles en plural también. Esto depende del contexto, semejantemente a la palabra Elohim o Panim, como hemos estado viendo. Por ejemplo, dice justamente este mismo que está citando, porque 1.000 años, Elef, son para ti como un día, como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. De estos pasukim nadie dice que 1.000 signifique miles, ¿no es cierto? Por ejemplo, había un hombre en Mahón cuyas propiedades estaban en el Camel. El hombre era muy rico, poseía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. No dice 3.000 ovejas, que es un número ridículo, y miles de cabras tampoco, ¿no es cierto? De igual manera, Yahshua en el Berihadashá alimentó a 5.000 hombres, no a 5.000 de hombres, que también es número ridículo, porque si vamos a hablar de miles como número indefinido, no se le coloca una cantidad tipo 5, 3, ¿no es cierto?, delante del número miles, ¿sí? Cuando hablamos de miles es un número indefinido, no decimos 5.000, 3.000. De manera que es completamente una teoría completamente forzada la que se trata de hacer cuando se quiere establecer que la palabra miles está en plural. Su forma es en plural, pero la traducción para nuestra comprensión es en singular. De esta forma, aunque aconsejamos a las personas que usen una buena concordancia siempre, ¿sí? Tenemos que tener precaución y entender nuestras propias limitaciones. La lengua griega y la lengua hebrea usan el plural, los plurales en general, los singulares, de una forma bastante diferente a nuestros idiomas, como ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto con otras palabras. Por lo tanto, cuando Yahanan dice en el libro de Hitgalut que algunos reinarían con Mashiach por 1.000 años, la traducción está correcta, aunque Gilioi técnicamente está en plural, pero lo está también para las otras veces que hemos citado y dado los ejemplos. Los que están en desacuerdo con esto son una pequeña minoría realmente que sacan el asunto fuera de contexto, ya que el resto de las veces en que la palabra aparece no pueden traducirla como quieren, de manera que no es aplicable hacer una excepción a una regla solamente para poder encajar sus teorías, ¿sí? Por eso nosotros sabemos que el periodo de 1.000 años es y significa una figura específica y concreta, 1.000 y no miles. La estructura del tabernáculo en el desierto representa los 2.000 años de la era de la congregación, seguido por 1.000 años de la era del reino, ¿sí? El tabernáculo estaba dividido en 3 áreas, ¿no es cierto? El atrio,
el lugar santo, y el lugar santísimo. El atrio con el altar de bronce representa la época de Pesaj, ya que no tenía techo, ¿no es cierto? El atrio era un área que no se podía medir de la misma manera que se podía medir el resto del tabernáculo de reunión, que era medible en todos sus lados. Adentro del tabernáculo, el lugar santo tipifica la época pentecostal y su dimensión era de 2000 codos, ¿sí? 10 por 20 por 10, 20 codos de largo y 10 codos de ancho. El lugar santísimo tipifica la era de Sukkot y su medida era de 10 codos por 1000 codos cúbicos, ¿no es cierto? 10 por 10 por 10. Así como el hombre tiene acceso a Elohim, el tabernáculo fue edificado para enseñarnos el camino hacia Elohim, ¿no es cierto? Y aún en las dimensiones de estos cuartos podemos ver el periodo de duración de Shavuot y de Sukkot. Por eso es importante leer todas las partes de medidas, que no usar versiones que las traduzcan a medida que nosotros entendamos, porque nosotros no vamos a construir maquetas, ¿no es cierto?, del tabernáculo ni nada por el estilo. Nosotros lo que nos interesa es toda la simbología que tienen estas medidas cuando son indicadas, y cuando usamos cosas que son traducidas nos perdemos estas riquezas. Los que enseñan que no existe un futuro milenio, el reinado de Mashiach, que algunos creen que no existe, presumen que tenemos en este momento todo el poderío espiritual necesario para reinar aquí y ahora en la tierra, ¿no es cierto? Este punto de vista no toma en consideración que Shavuot solamente dio la garantía o la prima, ¿no es cierto?, la entrega inicial del Ruach, como dice en Coritín Bet, en Efesiyim, ¿no es cierto? Ellos no consideran que el reino de Elohim sea manifestado en etapas. No entienden las limitaciones de la unción de Shavuot. De la misma manera que los judíos se niegan a soltar su era de Pesaj, ¿sí?, los creyentes, los cristianos, se niegan a soltar su era pentecostal. No hay demasiada diferencia entre ambos, como podemos ver, ¿no es cierto? Pero los creyentes no pueden realmente reinar completamente en la tierra bajo la unción de Pesaj, ¿sí?, y ni tampoco bajo la unción de Shavuot, porque las dos son incompletas, no son la plenitud de las cosas, son dos niveles, pero hay que ir pasando los niveles, ¿no es cierto? Solamente la unción de Sukkot puede producir y manifestar plenamente a los hijos de Elohim, porque así ha sido determinado, no por nosotros, ¿no es cierto? En otras palabras, cuando un hombre es justificado por la fe en la sangre del Cordero, en ese momento recibe de parte de Elohim una unción de Pesaj, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero esto no produce personalmente en él la plenitud del Ruach, ¿sí? Cuando un hombre recibe el Ruach de Elohim a través de la unción de Shavuot, recibe una unción fresca, pero solamente es una prima, una garantía, ¿no es cierto? Por eso se la llama sello, ¿no es cierto? Continúa todavía con imperfecciones por las cuales está falto de la gloria de Elohim. Y es notable que nosotros estamos aquí todavía no tenemos esa plenitud del Ruach. Porque si decimos que hoy estamos plenamente victoriosos, somos perfectos y lo demás, discúlpeme, es una imperfección que deja bastante a desear, ¿no es cierto? Es visible, es palpable que no está a completo el asunto, ¿no es cierto? Solamente cuando Elohim derrame su Ruach sobre nosotros en plenitud, en el cumplimiento de Sukkot, vamos a encontrar realmente lo que tanto buscamos, que es perfección e inmortalidad. Los dos primeros días festivos fueron cerrados en fechas históricas de acuerdo al plan de Elohim. Nadie se ha podido adelantar para entrar de una forma permanente al cumplimiento de un día festivo antes de su cumplimiento histórico. Moshe temporalmente entró en Sukkot cuando descendió del monte con su rostro glorificado, ¿no es cierto? Cuando él subió y bajó, él pasó por un Sukkot, pero él fue o sea, no era para todo el pueblo, ¿no es cierto? Él aún no pudo retener siquiera permanentemente esta gloria, porque Moshe y los demás vencedores no podían ser perfeccionados aparte del cuerpo general de los creyentes. Esa es la cosa, entramos todos o no entra ninguno. Que se entienda bien eso. La cebada debe siempre esperar por el trigo. Existe mucha más evidencia que se podría presentar realmente, solamente que muchas de estas requieren un conocimiento más profundo de la historia bíblica, de la profecía bíblica, ¿no es cierto? Lo que está fuera de la intención de este estudio. De manera que espero que estas explicaciones sean suficientes por ahora, por lo menos para la mayoría.
La segunda resurrección, esta es la resurrección general. Si 1000 años después de la primera resurrección es cuando se lleva a cabo el juicio del gran trono blanco, ¿no es cierto? En donde todos los demás muertos son levantados. Esto va a incluir creyentes e incrédulos. Esto está dicho en las palabras de Yahshua. Dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yahanan capítulo 5. Entonces observemos que este tiempo, ¿no es cierto? Esta hora es singular, ¿sí? Vendrá la hora, ¿sí? Y significa que los dos grupos, justos e injustos, serán levantados al mismo tiempo, ¿sí? Obviamente esta no es la primera resurrección, ¿sí? Porque en ella solamente los creyentes son levantados. Esta es una descripción muy clara de la segunda resurrección, donde todos aquellos que permanecieron en los sepulcros serán levantados para juicio. Una vez más, presten atención, los creyentes serán levantados en esta hora juntamente con los incrédulos. Quiero que se entienda bien esto, porque nos han estado enseñando otras cosas, ¿no es cierto? Generalmente el cristianismo enseña que todos seremos levantados en la primera resurrección. Es lo que quieren hacer creer, ¿no es cierto? O sea, pero la palabra dice que a los justos se les otorgará la vida, mientras que a los injustos serán juzgados. Y esto es al mismo tiempo, ¿sí? Y los injustos solamente resucitan en la resurrección final. Además está súper claro acá lo que está diciendo Mashiach. ¿Sí? Hoy en día muchos enseñan que todos los creyentes van a ser levantados en la primera resurrección y que todos los incrédulos van a ser levantados en la siguiente resurrección. Como podemos ver, no es así, no es lo que está escrito. Si las palabras de Yeshua tienen alguna validez, ¿no es cierto? Esto simplemente no es verdad. El apóstol Shaul nos ofrece un segundo testimonio. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos, dice en Masé capítulo 24. En la segunda resurrección entonces serán incluidos tanto los buenos como los malos. Esto solamente puede referirse entonces a la segunda resurrección, no a la primera, porque en la primera resurrección solamente el bienaventurado y santo es levantado, ¿sí? De manera que no puede ser son dos resurrecciones bien separadas. Está bien claro cuál es cada una. Podemos concluir sin temor a dudas que no todos los creyentes van a ser levantados en la primera resurrección. Y este es un punto que hay que tener muy en cuenta. Algunos van a tener que permanecer en los sepulcros, permanecer en espera hasta el tiempo de la segunda resurrección. De otra manera, estas declaraciones de Yahshua y de Shaul serían incorrectas. Cuando miramos detalladamente en el libro de Gilgalut, capítulo 20, ¿no es cierto?, la descripción de esta segunda resurrección, encontramos sugerencias que señalan que ese suceso es un tiempo de juicio para los creyentes, ¿no es cierto? Simplemente el gesto y la acción de abrir el libro de la vida ya sugiere esto, ¿no es cierto? Cuando miramos, dice así, en Gilgalut, vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Si todos los que están ahí, delante de Elohim, de pie, no están inscritos en él, ¿por qué se tiene que abrir este libro de la vida? ¿Sí? Además, el Pasuk 15 señala y denota esto cuando Yahanan dice, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Ciertamente esto significa que muchos sí estarán inscritos en ese libro, porque si no, no tiene ningún sentido toda la situación. Y los que estén inscritos en este libro, sí, en ese momento van a adquirir la vida, así como lo dijo Yahshua. ¿Quiénes son estos creyentes? ¿Por qué tienen que ser juzgados? La respuesta se encuentra en la enseñanza de Yahshua en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y dijo el Adón, ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre siendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dice Yahshua que a gente como esta se le va a conceder responsabilidad, categoría y posición para gobernar, ¿no es cierto? Este es el siervo fiel. Básicamente, esto dice lo mismo que Gilgalut capítulo 20, donde estos de la primera resurrección fueron levantados para reinar con Mashiach por 1000 años, ¿sí? Sin embargo, existe otra clase
de siervo o esclavo, ¿no es cierto? Tengamos en mente que también este es llamado un siervo de Elohim, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo leemos, y si es llamado siervo, ¿sí? Es decir, un creyente también. No estamos hablando de incrédulos, pero consideremos que desde ningún punto de vista es considerado bienaventurado y santo, para nada, y vamos a ver cómo es lo que Yahshua continúa diciendo. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera y a la hora que menos se imagina, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos. En otras palabras, aquellos siervos que no se consagraron, a quienes Elohim les había dado autoridad sobre otros esclavos, pero que abusaron de la posición que tenían, no tendrán, por esta misma razón, ninguna autoridad en la era venidera, sino que serán azotados de acuerdo a la ley que se encuentra en el libro de Devarim. Si van a azotar al culpable, el magistrado hará que se acueste y que le den azotes en su presencia, contándolo según merezca su culpa. Se le pueden dar hasta 40 azotes, pero no más. No vaya a ser que por azotarlo más allá de eso, en exceso tu paisano quede degradado ante tus ojos. Aparte de esto, Yahshua entonces también lo corrobora diciendo que recibirán su porción o su parte designada con los incrédulos, ¿no es cierto? Esto sucede a la misma vez que los incrédulos entonces reciben su porción o su parte. Como el propio Yahshua menciona, hay tres tipos de siervos y hay tres venidas o cosechas. Felices aquellos siervos a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirles, aunque llegue en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, si los haya así felices ellos. Esto dice Lucas en el capítulo 12. Es decir, que puede llegar a la primera, segunda o tercera vigilia para los creyentes, ¿no es cierto? Porque son siervos que están haciendo lo bueno y esto dependerá del comportamiento de ellos. Estas tres vigilias se refieren a las tres cosechas, como vemos más adelante. Lo vamos a ver un poco más adelante. Esto no significa que la parte oposición sea la misma que los incrédulos. Aunque están juntos, la reciben juntos, no quiere decir que sean lo mismo, ¿sí? Y Yahshua dejó muy claro esto en los siguientes pasuquín, donde dijo que aquel siervo que no se había preparado, ni había hecho conforme a su voluntad, recibiría muchos o pocos azotes de acuerdo con sus obras. La cantidad de azotes va de acuerdo con la transgresión, ¿sí? Nos dice que será clasificado como un incrédulo, ¿sí? No es esa la cosa, que va a perder su porción, la herencia, ¿no es cierto?, asignada. Solamente indicó que no recibirá su porción en la resurrección de los justos. Él recibirá su parte juntamente con los incrédulos en el momento del juicio del gran trono blanco. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no es cierto? Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado poco, se le pedirá más. Dice Lucas, continuando en el capítulo 12. No olvidemos entonces que cuando alguien era corregido de acuerdo a la ley de Elohim, esta corrección o castigo se llevaba a cabo inmediatamente delante de un juez y era extremadamente limitado a los 40 azotes, como acabamos de leer. Otros castigos, como el de restitución, necesitan una sentencia que pudiera permitir el tiempo necesario para que el pecador pudiera trabajar y de esta manera pagar la deuda cometida, ¿no es cierto?, la deuda que había generado. De esta manera es que Yahshua usa el término muchos azotes y pocos azotes para indicar una forma intensiva pero rápida de corrección que sería administrada de acuerdo a su conocimiento personal de la voluntad del Eterno, ¿no es cierto? Estas personas no van a ser lanzadas en el lago de fuego mencionado en el libro de Galut durante la extensa era final, ¿no es cierto? Ese es el destino de los incrédulos y de todos aquellos que no fueron salvos. Sin embargo, creyentes como esos serán juzgados verdaderamente de una forma leve. Yo creo que este es el juicio mencionado por el apóstol Shaul. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego, ¿sí? Yo no creo que este sea un fuego literal,
¿no es cierto? Ya que no consume personas o cosas materiales, sino obras. Y eso no se tira, ¿no es cierto? No es un fuego literal en sí. Es una cosa que es el fuego que prueba, es el fuego probador, ¿no es cierto? Las obras, ¿no es cierto? Que serán juzgadas son las obras pasadas de cada uno. Sin embargo, ellos serán juzgados por la ley de fuego de Elohim, un tema, la ley de fuego, que vamos a hablar en breve, un poco más adelante. En este caso se imponen hasta 40 azotes, como ya hemos dicho. Todos aquellos creyentes que tienen a Yahshua HaMashiach como un fundamento de sus vidas, pero quienes sobre ese fundamento edificaron Madena, heno y hojarasca, ¿no es cierto?, sufrirán pérdida. Ellos serán responsables por sus obras y las cosas que ellos edificaron sobre este fundamento de la fe de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sus obras y sus personalidades deficientes, no solo lo que hacemos, sino también lo que somos, ¿sí?, o construimos en nosotros mismos, lo que permitieron desarrollar de Mashiach, lo mucho o lo poco que dejaron de ellos mismos, ¿sí?, serán exhibidas y probadas por el fuego y serán quemadas. ¿Qué fuego? ¿Van a ser quemadas literalmente? No, no es un fuego literal. Esto no los destruirá, sino que serán purificados a través de la reprensión y así transformados para ser aceptados en el reino de Elohim. Este asunto de la ley de fuego de Elohim lo vamos a ver más adelante. Los incrédulos serán lanzados en el lago de fuego, dice, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron al lago de fuego. La pregunta es también, aquí también, ¿no es cierto?, ¿es este un fuego literal y diferente al otro fuego por el cual es probado el creyente? Esto será tema de nuestro próximo, de uno de los próximos posts. Las tinieblas de afuera. Esta expresión aparece 3 veces en Matillano, ¿cierto? Y la hemos visto en algunas otras algunas otras series, ¿no es cierto?, que estuvimos estudiando. Los puntos que me están dando los vemos después, ¿no? Ahora no voy a interrumpir. Hola Mario, hola Aarón, hola Eduardo, hola Maidali, Micaela, Teresa, bienvenidos. Después los toco. Cuando Yahshua oyó esto, se maravilló y dijo a los que seguían: en verdad, a los que lo seguían, perdón. En verdad les digo que no he hallado tanta fe en ninguno de Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Pero a los hijos del reino los echarán a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dice Matillá en el capítulo 8. Aquí Mashiach alaba la fe de un centurión romano, ¿no es cierto?, y asegura que no halló ninguna igual entre los hijos de Israel que pudiera superarla. Entonces aprovecha para indicar que muchos van a ser traídos, ¿no es cierto?, de todas partes de la tierra y se sentarán con los patriarcas de la promesa, entrando con ellos en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán expulsados. Como podemos ver, aquí Yahshua está hablando de los judíos en ese momento, porque los llama hijos del reino, refiriéndose a Israel. Como ellos rechazaron entrar en la era de Pentecostés, ¿no es cierto?, en la era de Shavuot, serán cortados de entrar en el reino de los cielos en la era de Sukkot. Y todos los que se nieguen a entrar ahora también serán dejados fuera. Pero tenemos otras parábolas que nos brindan más información acerca de estas cosas. El reino del cielo es como un rey que celebró la fiesta de bodas de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar otros sirvientes con el encargo de decir a los invitados: miren, he preparado mi banquete, mis toros y animales cebados ya están preparados y todo está listo. Vengan a la fiesta de bodas. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Matillá en el capítulo 22. Este rey entonces había preparado todo para la boda de su hijo, ¿no es cierto?, el príncipe heredero, pero todos los convidados se excusaron de participar y cada uno se fue a su asunto de vida. Sí, llegaron inclusive a matar a los siervos del rey que habían ido a convidarlos y por eso fueron muertos por los soldados del rey y su ciudad fue destruida. Esto es bastante claro. El rey es obviamente Yahweh, el príncipe es Mashiach y se están refiriendo aquí a las bodas del Cordero, ¿no es cierto?, que sucederán en el milenio. Algunos han dicho que los sirvientes maltratados y muertos eran los profetas y el resto se refiere a la destrucción del reino de Yahudá y el exilio de Babel, pero esto estaría fuera de la cronología, ya que las bodas del Cordero son
son, como dijimos, el milenio. Este es el convite realizado a los judíos remanentes de la era de Pesach para entrar en la era de Shavuot, pero ellos prefirieron sus campos y sus negocios y todas sus historias que ya tenían medio desarrolladas y persiguieron a los primeros creyentes judíos mesiánicos y los mataron. Entonces Yahweh envió a los romanos realmente, a los verdaderos romanos, a destruir Jerusalén y el templo y matar a aquellos asesinos. Esta es la correcta interpretación de esta parábola, ¿no es cierto? Entonces Yahshua continuó. Luego les dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas, a la verdad, está preparada, pero los invitados no eran dignos. Así que vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a mi fiesta de bodas a todos los que encuentren. Aquellos sirvientes salieron por los caminos y se reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos. Y así la sala se llenó de convidados. La fiesta de bodas, a la verdad, está preparada. Significa que la era de Shavuot iba a comenzar con o sin convidados, ¿no es cierto? En realidad sí tendría convidados, pero ya que los del reino no quisieron participar, el rey extendería su convite a la plebe del mundo. Y esto es lo que Shaul dijo, ¿no es cierto? Que si por la transgresión de los judíos se extendió el convite a los gentiles, no tenemos tampoco que burlarnos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, se convidó a toda la plebe del mundo, los gentiles. Como diría Shaul, este rechazo a los judíos sería el comienzo de la expansión y la inserción del mundo. Como dice, ¿qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron. Y los demás fueron endurecidos. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera, al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Pero si a ti te cortaron del olivo silvestre contra tu naturaleza, te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado un número pleno de gentiles. Entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Estos pasuquín son notablemente esclarecedores, ¿verdad? Si los miramos correctamente. Shaul dice que Israel fue endurecido para que los gentiles pudieran ser injertados, pero 5 veces dice de diferentes maneras que Israel será reinjertado y salvo, no un remanente. Él dice todo Israel se salvará. Esta frase siempre trajo controversia, ¿no es cierto? ¿Qué implica ese todo? ¿Todo o un poquito de todo? ¿No es cierto? Y ha habido muchas y grandes discusiones a este respecto, ¿no es cierto? Entonces recordemos que este punto, tengámoslo en mente porque no lo vamos a tocar en este momento, pero será comprendido un poco más adelante. Los siervos del rey entonces salieron a las calles a buscar convidados y trajeron tanto buenos como malos, ¿no es cierto? Esto indica que dentro de este nuevo grupo, el primero fue rechazado, por lo menos de momento, hay también 2 subgrupos, ¿sí? También guardemos esto para más adelante, pero no lo olvidemos. Baste mencionar que aquí tenemos representados al grupo del trigo y de la cebada. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes: amárrenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Este convidado no estaba correctamente preparado para la fiesta de bodas. Y sabemos que esto indica que no tenía sus vestiduras de lino, que son los actos justos de los santos. Por lo tanto, lo que aquí estamos viendo es que el rey realizará una separación entre los buenos y malos, ¿sí? Antes los que ya fueron mencionados, y que los malos, es decir, los que no tienen obras justas para presentar, serán lanzados a las tinieblas de afuera. Vamos a ver más. Porque el reino del cielo es como un hombre que iba a emprender un viaje largo y llamó a sus sirvientes y les confió sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo volvió
volvió el amo de aquellos sirvientes y ajustó cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: amo, usted me entregó 5 talentos y mire, he ganado otros 5 talentos. Su amo le dijo: bien hecho, sirviente bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el disfrute de tu amo. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: amo, usted me entregó 2 talentos y mire, he ganado otros 2 talentos. Su amo le dijo: bien hecho, sirviente bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el disfrute de tu amo. Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: amo, yo sé que usted es un hombre exigente, cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui donde hizo el talento en la tierra. Aquí tiene usted lo que es suyo. En respuesta, su amo le dijo: sirviente malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber depositado mi dinero en el banco para que al venir yo recibiera lo mío con intereses. Así que quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al sirviente inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto está en Matilla en el capítulo 25. En este caso los 3 individuos son creyentes, ¿sí? Porque los 3 son llamados siervos y porque los 3 han recibido talentos, ¿sí? Sin embargo, cada uno está siendo juzgado en cuanto a lo que produjo, es decir, a lo que hizo con lo que había recibido realmente, ¿no es cierto? Hola Belki, bienvenida. Hola Andrés, bienvenidos. Esto entonces debemos relacionarlo con el asunto de los azotes que acabamos de ver. Vemos que los 2 primeros siervos son premiados y entran en el disfrute del amo. Esto se refiere al milenio. Estos son los vencedores que gobernarán con él durante el milenio, ¿no es cierto? Los 2 primeros son lo mismo, porque a pesar de que uno recibió originalmente más talentos que el otro, los 2 produjeron proporcionalmente lo mismo, es decir, el 100%. Tenía 5, produjo 5, tenía 2, produjo 2, ¿no es cierto? Proporcionalmente los 2 produjeron exactamente lo mismo, ¿sí? Los 2 duplicaron lo que habían recibido, ¿sí? Por eso reciben exactamente el mismo premio. Pero el siervo que no produjo nada, sino que enterró su talento en la tierra, es decir, lo colocó debajo de las cosas del mundo y no se ocupó de producir y priorizó las cosas del mundo, de eso se dice que fue castigado y lanzado en las tinieblas de afuera. Nuevamente encontramos la misma expresión, ¿no es cierto? De esto se desprende que no todos los creyentes ni todos los vencedores recibirán la misma recompensa. Las recompensas serán de acuerdo a las obras. Lamentablemente muchos cristianos continúan confundiendo salvación con santificación y creen que por haber recibido la gracia de la salvación automáticamente ya tienen coronita, pero estos son los que han enterrado realmente su talento y se niegan a hacerlo producir. Continúan con sus vidas mundanas, no colocan la vida del Padre como prioridad en sus vidas e insisten en aceptar que las circunstancias del mundo, que son hábilmente manejadas por Hasatán para complicar la vida de todo el mundo, los afecten, alejándolos de su verdadera tarea, ¿sí? Estos serán reprendidos y lanzados a las tinieblas de afuera, donde recibirán muchos o pocos azotes de acuerdo a sus deudas. La inmortalidad en sí mismo, por supuesto, será la misma para todos, ¿sí? Ya que esta recompensa llega a aquellos que están justificados por la fe. Esa es otra cosa, no son cosas, no son lo mismo la salvación que la santificación. Incluso el siervo, este creyente que escondió el dinero que se le confió, no va a perder la promesa de la inmortalidad, porque también es un siervo, es un creyente, ya que no se basa en las obras de uno, esto es por gracia. Entonces no se deben mezclar las cosas. Sin embargo, sin duda perdería la recompensa de que se le confiara el gobierno de muchas cosas. Ese creyente, ese siervo, demostró ser muy poco confiable, ¿no es cierto? En otras palabras, perdería la primera resurrección y no recibiría vida en la era de Sukkot, que sigue a la actual era pentecostal o la era de Sukkot, de Shavuot, perdón. Si bien esta parábola en particular no revela mucho acerca de las 2 resurrecciones, establece el principio de diferentes recompensas para los siervos de Elohim. Las recompensas se describen en términos de gobierno, ¿sí? Y se ponen a cargo de muchas cosas. En la parábola relacionada que aparece en Lucas, que es la de las minas, ¿no es cierto?,
Y Yahshua lo expresa directamente en términos de gobernar sobre ciudades, directamente. Por lo tanto, es bastante seguro decir que esta parábola está hablando de los vencedores que reinarán con Mashiach durante la era de Sukkot, que se menciona en Gigalut 20, en los pasukim ya citados antes. La resurrección de los justos. Acabamos de ver entonces que aquellos que serán gobernantes en la casa de Elohim son aquellos que son administradores fieles y sabios, ¿sí? Personas que no abusan de sus posiciones de autoridad en esta era actual, personas que se están capacitando, personas que se preparan, ¿no es cierto?, que tienen sus lámparas llenándolas de aceite. Para distinguir a estas personas de los otros creyentes, los llamamos vencedores, ¿sí? Para tener un punto de separación. Otros los llaman al remanente, ¿sí? O los elegidos. No importa demasiado, solamente lo que interesa es determinar este grupo como algo separado, ¿sí? Así que el nombre que le demos no es importante, siempre que entendamos que hay dos categorías de creyentes que se mencionan en las Escrituras. En Lucas, Yahshua habló una parábola sobre la primera resurrección y los que la heredarían. Y al que lo había invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos, dice Lucas en el capítulo 14. Y Yahshua no dice nada en esta parábola sobre la resurrección general de todos los muertos, sino únicamente la resurrección de los justos, ¿sí? Esto lo identifica como la primera resurrección. La lección aquí es que para ser un vencedor que hereda la primera resurrección, uno debe mostrar cualidades de amor incondicional, de dar sin pensar en recibir a cambio. El principio es simple, incluso si su funcionamiento puede resultar un poco más difícil, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánta de lo que tenemos, ¿no es cierto? Elohim nos pide que demos, porque el que pide es Él. Esta actitud no recibe recompensa en vida, dice, sino que será recompensado en la resurrección de los justos. Así que veamos que hay muchas cosas que a veces nos parecen injustas acá, o que nos parece que no vemos nada, no vemos ninguna reacción, no vemos las cosas, es porque la recompensa vendrá después, ¿sí? Prestemos atención a este hecho también. Esto no recibe recompensa en vida. No trabajamos aquí y ahora a cambio de. Porque lo que se nos dice es que si hacemos eso, ya estamos recibiendo la recompensa acá, no vamos a recibir ninguna después, ¿sí? No se trata de un intercambio, se trata de dar. Esa es el principio. Aprender a dar es una de las lecciones más difíciles en la que casi todos tropiezan, ¿sí? Porque hemos sido criados todos en un sistema egoísta, que nos ha criado para ser egoístas, ¿sí? Realmente. Pero esto muestra dónde tienen verdaderamente ubicado cada uno su corazón, ya que les cuesta dar aquello que más valora. Siempre lo que más cuesta dar es lo que más apreciamos, lo que más amamos, ¿no es cierto? Y si lo que más amamos de dar es el dinero, estamos con problemas. ¿Sí? Esa es una cosa. Si lo que más valoramos siempre es lo que más nos cuesta dar, así que pensemos en estos puntos. No podemos esperar que el Padre nos dé abundancia para entonces dar, ¿no es cierto? Eso es darse de las obras, por así decir, ¿sí? Porque si, dame mucho para que yo pueda dar. ¿Qué vas a dar? ¿Vas a dar todo eso? No vas a dar todo eso, vas a dar las sobras. Pero yo quiero tener mucho para que me sobre a mí también y entonces doy las sobras, ¿no es cierto? Ese es el pensamiento de algunos también, ¿no es cierto? No podemos esperar esa abundancia, ¿sí? Dar es la representación del Padre entregando a su Hijo para la salvación de todos sin recompensa visible en el momento. Entonces, trabajemos para su obra porque nuestra entrada en el reino depende de lo que hagamos aquí y ahora. ¿Sí? Cuando lleguemos a la puerta, algunos la van a golpear y va a estar cerrada. Es importante entender que esto no se refiere simplemente a dinero o cosas materiales, ¿sí? Sino a aprender a compartir edificándonos conjuntamente. Este dar es darnos también, verdaderamente, ¿no es cierto? Tampoco sirve de nada donar dinero, o sí, simplemente, ¿no es cierto? Sin
sin la relación establecida, porque eso es filantropía y lo hace cualquier persona en el mundo. Hay muchas personas buenas, entre comillas, en el mundo que donan dinero para diferentes causas, ¿verdad? Así que no sería algo mejor de lo que sería lo que pudiera ser un incrédulo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la diferencia está en para qué se da y la edificación conjunta. Si no nos unimos entre hermanos para ser edificados en Ejad, ahí está justamente lo que nos diferencia de los incrédulos. Esta es la diferencia que tantos admiran en los primeros creyentes, realmente, ¿no es cierto? Cuando se dice qué grande amor se tenían los creyentes, pero que tampoco realmente están dispuestos a imitar. Pero sin esto corremos el riesgo de ser lanzados en las tinieblas de afuera. Y este es uno de los puntos que veremos más adelante, junto con el tema del perdón, son dos de los puntos principales que distinguen a los vencedores. Ya ocurrió la primera resurrección. Este es otro punto que muchas veces se trata. Hay algunos que sostienen la opinión de que la primera resurrección ya ocurrió en el momento de la resurrección de Yeshua. En apoyo de esto cita Matías 27. Pero Yeshua clamó otra vez en alta voz y entregó el Espíritu. En ese momento, el velo del templo se desgarró en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él vigilaban a Yeshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron muchísimo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Elohim. Matías es el único escritor que menciona este evento. Si se han dado pocos detalles, por lo que no quedan muchas preguntas, o sea, no tenemos todas las respuestas para este asunto. Primero, la forma en que se registra, es difícil decir si esto ocurrió en el momento de su muerte en el madero o más tarde en el momento de su resurrección, ¿sí? Porque en un momento dice, después de la resurrección de él salieron de los sepulcros. Entonces es un poco confuso, ¿sí? Matías parece primero colocar esta resurrección en el momento de la muerte de Yeshua, cuando el velo se rasgó, ¿no es cierto? Pero a continuación dice justamente que se levantaron después de su resurrección. En verdad aquí menciona dos cosas diferentes: un levantamiento y una resurrección. Y las dos son solo sombras de las cosas futuras. Esto es un cuadro para que comprendamos, no la realización final mismo. Como tantas cosas, vemos que las sombras no son solamente allá lejos, ¿no es cierto? Acá vemos una sombra que está en el Brit Hadashah. Enseguida de la muerte de Yeshua, los muertos santos se levantaron, dice, ¿no es cierto? Esto simboliza a los salvos que fueron levantados de entre los muertos. ¿Qué muertos? Todos en la tierra estaban muertos, ¿no es cierto? Pero la muerte de Mashiach dio el primer paso a la diferencia de muerte a vida. Entonces Mashiach fue al Sheol y predicó a los muertos encarcelados, dice, ¿no es cierto? Porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Sufrió la verdad, la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noah la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Eso duró 3 días. Que representa el tiempo intermedio entre el levantamiento y la resurrección, como ya lo mencionamos muchas veces. Entonces, después de su resurrección, muertos salieron de sus sepulcros. Algunos muertos, no todos los muertos, ¿no es cierto? Esta fue únicamente una representación para que los que tienen ojos vieran, ¿no es cierto? Pero después de la resurrección, Mashiach recibió el Ruach de vida y estos muertos que ya habían sido levantados recibieron el poder de salir de sus sepulcros. Esto simboliza que la muerte ya no tiene poder sobre los que hemos nacido de nuevo en Mashiach, ¿sí? Fuimos levantados junto con él en su muerte y después de los 3 días, esto implica el camino del desierto, ¿no es cierto? Que es el camino de santificación,
para nosotros individualmente, saldremos de nuestros sepulcros de vida, es decir, seremos resucitados en nuestros cuerpos nuevos. Porque así como hemos venido a estar unidos con Él por esta representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con Él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él, porque al morir, para efectos del pecado, murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. Así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach y Yeshua. Nosotros somos esos santos levantados, que estaremos entre estos dos eventos, la muerte y la resurrección. Hoy estamos en el medio, estamos en el desierto, ¿no es cierto? Estamos caminando hacia la consumación, ¿sí? Los que aseguran que esta fue la resurrección de los muertos tienen una vista corta y bastante patética, realmente, no se puede decir otra cosa. Si esa fue la gran resurrección de todos los muertos, parecería ser que unos cuantos fueron olvidados, ¿no es cierto? Porque solamente fueron unos pocos y ahí mismo en Jerusalén. O sea que el resto del planeta entero no se enteró absolutamente de nada. Así que es bastante necio considerar que esto es un todo. Esto es evidentemente algo parcial que es una sombra, como todas las cosas que son sombras siempre es algo parcial. En general los preteristas solo miran las cosas que se ven y no comprenden las que aún no son. Matías dice que muchos santos fueron levantados y salieron de sus sepulcros y aparecieron a muchos en Jerusalén. Si la palabra griega es la misma en ambos casos. Es cierto que estos santos no se parecían a todos en Jerusalén, no se aparecieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, es evidente que esto es una sombra, una explicación del plan de Yahweh. Esta fue sin duda una resurrección limitada de santos que habían sido enterrados cerca de las cercanías de Jerusalén para representar lo que en verdad estaba sucediendo en el plano espiritual. Mashiach había realmente levantado a todos los santos y ellos serían sacados de sus sepulcros en el momento determinado. Y como ese momento no había llegado aún, se utiliza una imagen profética en representación. El segundo problema que esto plantea es que si esos resucitados recibieron nuevos cuerpos en ese momento y ya entraron en el reino, o si estos resucitados murieron nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó con estos resucitados, no es cierto? Es una opinión bastante común, incluso en la congregación primitiva, que todos los santos del Tanaj fueron resucitados de los muertos cuando Yeshua fue levantado de la tumba, y que estos santos fueron al cielo cuando ascendió. Junto con esto, generalmente se enseña que la nube que recibió a Yeshua en la ascensión fue la nube de testigos, ¿no es cierto? Que aparece en Ibrín capítulo 12. Por otro lado, Kefá dijo en su sermón en Maaseh capítulo 2, varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Bastante claro. Sí, Kefá parece que no saber nada de que David hubiera resucitado entre todos los muertos que se levantaron en esos momentos, ¿no es cierto? Aunque cita la propia profecía de David sobre su última resurrección, ¿no es cierto? Kefá aplica la escritura a Mashiach y su resurrección, ¿no es cierto? Simbólicamente. Parece extraño que si el mismo David acabara de resucitar entre los muertos y hubiera ascendido con Mashiach 40 días después, Kefá se hubiera perdido la oportunidad enorme de contarle a la gente este terrible testimonio de Mashiach, ¿no es cierto?, a todos los judíos, que los hubiera impresionado enormemente. ¿Por qué Kefá y los otros escritores del Berijá ya no prestaron más atención a este signo milagroso tan importante, si es como dicen que fue? ¿Sí? Aunque las escrituras no dicen eso. Fueron los santos del Tanaj perfeccionados antes que los santos del Berijá allá. Esto sería contrario a lo que Ibrín parece decirnos. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa,
para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. ¿Será que el escritor del libro de Ibrí ni siquiera habría mencionado esta resurrección de los santos del Tanaj si hubiera sido como están diciendo que es? Parece poco plausible realmente. Gilgalut también plantea preguntas acerca de esto. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahweh y del testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se les dio un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué estas almas están debajo del altar en lugar de disfrutar de los beneficios del cielo? Sabemos que el sacerdote debía derramar la sangre del sacrificio debajo del altar y que el alma, el nefesh, ¿no es cierto?, está en la sangre, porque ya lo hemos estudiado. En Yeshaya 53 el profeta predice el sacrificio de sí mismo, de Yahshua, en el madero, ¿no es cierto?, diciendo que ha derramado su alma, nefesh, hasta la muerte. Aquí se dice que el alma es derramada, pero es a través de la operación de la sangre. Lo que es derramado es la sangre y el alma está en la sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto, las almas bajo el altar son retratadas como mártires sacrificadas, como el cuerpo de Mashiach. Sus almas están debajo del altar, incluso cuando la sangre fue derramada sobre el suelo debajo del altar en el templo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el templo? Es la tierra. Pero la verdadera pregunta pertinente a nuestra discusión es esta: ¿por qué estas almas no disfrutan del cielo? ¿Por qué las túnicas blancas solo les dan un consuelo hasta un tiempo futuro de redención, hasta que lleguen los demás, ¿no es cierto? ¿Será que independientemente de que estos santos estén o no en el cielo, con sus ropas blancas de inmortalidad y justicia, aún no han recibido su recompensa final, que es la fiesta de los Sukkot? Lo vamos a ver más adelante. Todas estas cosas son muchas, como podemos ver, ¿no es cierto?, para darles un cierre definitivo a cada una. Mientras tanto, sin embargo, debemos preguntarnos por qué hay almas en Gilgalut 6 que todavía están debajo del altar o debajo de la tierra, donde la ley pone al alma, ¿no es cierto?, a la sangre. ¿Están estas almas limitadas a los santos del Berit Hadashah que han sido martirizados como sacrificio? Si es así, ¿pueden los santos del Tanaj ser perfeccionados aparte de ellos? Gilgalut 20, hablando de la primera resurrección, no dice nada acerca de la resurrección de Matías 27, que si fuera una verdadera resurrección, hubiera sido la primera resurrección si hubiera limitado a los santos del Tanaj, ¿sí? En cambio, el Pasuk 4 habla más de los mártires del Berit Hadashah que los de la era del Tanaj, ya que incluye las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Yahshua, lo cual quiere decir que no se puede circunscribir solamente a los del Tanaj. Así que aquellos que no recibieron la marca de la bestia no pueden ser dejados afuera, están acá incluidos. Si bien ambas descripciones pueden tomarse para incluir a los santos del Tanaj, la descripción es claramente en términos de los santos del Berit Hadashah. Aquí, así que el relato de Matías es, como ya dijimos, una representación del cuadro general de lo que Yahshua había logrado en ese momento. Justamente este cuadro fue presentado para que nosotros lo entendiéramos, pero más que nada para que los cielos entendieran completamente estas cosas, para que las entidades espirituales lo comprendieran. Estos mensajes sabemos que son escritos, pero los comprendemos después, ¿verdad? Son mensajes muy claros y directos para los maraquín, tanto los caídos como los fieles, porque ellos ven estas señales y ellos sí las comprenden. En conclusión, esta no es la primera resurrección. Miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras, dice Yahshua en Gilgalut 22. Y esta es una referencia a Yeshaya 40, que dice: miren que Adonai Yahweh viene con poder y su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución viene con él, su recompensa delante de él. En la parábola de los talentos de Yahshua, él habla de dar recompensas a sus siervos cuando regresa, ¿sí? No cuando estaba a punto de irse. Cuando él le dio los talentos a sus sirvientes, esto no era la recompensa, evidentemente, esto era solamente los talentos estaba dando. Ellos solo quedaron como administradores de ese dinero, ¿no es cierto? Esta es la prima, la garantía que estaban recibiendo, ¿sí? Un símbolo de que estaban entrando en la era del Shavuot, un símbolo de el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Y su recompensa posterior se basó en lo que ellos hicieron con ese dinero mientras
mientras él se había ido. Tampoco podemos decir que recibieron sus recompensas mientras él aún no estaba. Nadie recibió su recompensa hasta que él regresó. En el día de Shavuot, en Masé 2, en el capítulo 2, Elohim dio regalos a los hombres. Esta tampoco fue la recompensa final, esto era solamente una garantía, ¿sí? Esto fue como el hombre que dio los talentos a sus sirvientes esperando que invirtieran mientras él se iba, ¿sí? Durante la era de Shavuot. Entonces, cuando él regrese, espera ver un aumento en cada uno de sus sirvientes. Solo en este punto se dan las recompensas reales, ahora sí, a los sirvientes. Independientemente de lo que podamos decir sobre el estado de los creyentes muertos que han vivido y muerto, no podemos decir que ya han recibido su recompensa. Esto está reservado para el tiempo de la resurrección. La perfección debe esperar al día en el que el cuerpo corporativo completo de Mashiach haya nacido en la tierra. Elohim está haciendo un trabajo corporativo acá, ¿sí? Y los hombres no van a ser perfeccionados uno por uno de manera gradual, ni siquiera en grupos así separados, ¿sí? Esta fue la razón por la cual las piedras del templo de Shlomo se cortaron y se prepararon lejos del lugar del templo, ¿sí? Cuando todo estuvo listo, las piedras se colocaron unas sobre otras. De la misma manera, Elohim ha estado preparando a las piedras vivas de su templo durante miles de años y se colocarán juntas en la unidad el último día. Esta será la perfección del trabajo que realizamos hoy en sombra, disponiéndonos a esta edificación corporativa. Por eso es importante el trabajo corporativo. Esto es para ser hallados haciendo su obra cuando Él regrese y no las tareas del mundo. La recompensa que Mashiach trae con él es, en última instancia, el cumplimiento de la fiesta de Sukkot, ¿sí? El propósito de la creación misma era que el Padre se glorificara en la tierra. Le dio a Adán un cuerpo glorificado, carne espiritual, por así decirlo, pero Adán perdió esta herencia cuando pecó, ¿no es cierto? Elohim está en el proceso de restaurar lo que se perdió en Adán. Para que un creyente muera y vaya al cielo para vivir en una existencia espiritual, o sea, que un creyente muera y vaya al cielo para vivir en una existencia espiritual, no cumple el propósito final de Elohim para nosotros. Realmente no es. Algunos creen que el hombre va al cielo al morir, ¿no es cierto? Mientras que otros creen que todos los hombres duermen hasta la resurrección. Esta disputa doctrinal no es realmente relevante para nada, ¿no es cierto?, para nuestra discusión actual, porque de cualquier manera sostenemos que la fiesta de Sukkot no se puede cumplir hasta que recibamos carne espiritual como la que tuvo Yeshua después de su resurrección, ¿sí? Esto también se manifestó en su transfiguración en el monte. Bueno, esto ya lo estudiaremos en su momento. Pero debemos reservar este tema para un capítulo posterior porque cuando vamos a tratar, ¿no es cierto?, de esta fiesta. Mientras tanto, simplemente saquemos la conclusión de que los santos de Tanaj aún no han recibido su recompensa, como no lo hemos hecho nosotros. La primera resurrección aún no ha ocurrido. Los eventos en Matías 27 pueden ser una resurrección de los muertos, pero lo fueron solo como sombra y no podemos asumir que fueron elevados a la inmortalidad. Ciertamente no recibieron su recompensa final. Bien, habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes que hagan comentarios y preguntas. Un minuto. Y ahora voy a leer lo que escribieron. A ver. Dice Carla, entonces solo 144.000 elegidos son los que resucitan primero y el resto quiere decir que hay que correr entonces. No es exactamente así, Carla, pero ya lo vamos a estudiar. Vamos a ver todos los grupos. Por eso es que los estamos viendo. Yo les he dicho que hay muchos grupos, pero necesitamos verlos a todos para tener la comprensión de todo. Lo vamos a ir entendiendo. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, dice Romanos 9:16, exactamente, no es ni del que se esfuerza, sino del que Elohim tenga misericordia. Pero eso se está refiriendo acerca de quién tendrá él misericordia, no del que se esfuerza para la santificación, sino para la salvación, dice Eduardo. No se está refiriendo a este asunto en particular, sino al endurecimiento del corazón en aquel momento. Así que no se trata de que no, porque si no, no se nos pediría que corramos para recibir el premio.
sería una contradicción, no lo es, porque en ese momento lo que está hablando Romanos ahí es de que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia en cuanto al endurecimiento de corazones. Y no al trabajo de las obras, ¿no es cierto? Hola, Aarón. Dice Gaby en Filipenses 3:8, y aún más considero como pérdidas todas estas cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Mashiach y ayuda a mi maestro por su causa. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bueno, citaste todo, Filipe. Está bien. No lo voy a leer todo. Ahora, está bien. Exactamente, sí, justamente, es que esto sí esto está hablando justamente del trabajo de las obras. En cuanto a lo otro, es al endurecimiento de corazón y está hablando de la salvación y no de la santificación. Esa es la diferencia. Dice Gaby, aunque aún no está del todo comprendido, echaste mucha luz sobre el tema de los resucitados, Matías. Ese es un punto, a veces que se puede trabajar un punto así cerradito, ¿no es cierto? Punto simple, como también el del tema de 1000 años, ¿no es cierto? De la traducción famosa de la palabra. César no está hoy, pero bueno, era para él lo había preguntado la otra vez. Dice Gaby, tras las primicias, los 144.000, aún se ven las multitudes de multitudes. Yo no dije que los 144.000 sean las primicias, ojo, esto lo vamos a ver porque yo no lo dije, lo están diciendo ustedes. Yo ya les dije que hay muchos grupos y no es eso lo que estamos hablando. Aún se ven las multitudes, de cualquier manera sí se ven muchos más. Esto se refiere a la cebada y al trigo, que lo vamos a empezar, ahora lo van a terminar, a medida que vamos agrandando las cosas y entrando lo van a ir entendiendo todo mucho mejor, ¿sí? Con respecto a los 144, ay, dale. No sé por qué asocian que 144.000 es justamente esta primicia. Tal vez porque sí lo hayan enseñado de esa manera. Pero no es exactamente así el asunto, ¿sí? Porque no se trata exactamente de esa misma cosa. Quiere decir que solo los que resucitan a vida celestial y el resto en un paraíso en la tierra. El milenio no va a ser ningún paraíso en la tierra. Pónganselo en la cabeza porque han enseñado muchas cosas, ¿no es cierto? Realmente las primicias es eso, ¿no es cierto? Pero yo sé que algunos creen que el milenio va a ser un Edén sobre la tierra, ¿no es cierto? Hay muchos grupos que enseñan eso, hay muchas enseñanzas realmente, yo no las conozco a todas, ni pretendo conocerlas a todas, las diferentes enseñanzas, ¿no es cierto? Otros dicen que van a estar en los cielos, existe mucha incomprensión a este respecto, ¿no es cierto? Resucitan a vida celestial, no sé ¿a qué te referís exactamente con eso? Resucitan a vida celestial. Yo lo llamo recibir nuestros cuerpos glorificados después de la resurrección, ¿sí? En ese sentido, estas personas que reciben el cuerpo en la primera resurrección, ojo que los otros lo van a recibir en la segunda, no es que no, sino que simplemente va a haber una diferencia. Y después vamos a ver quiénes quedan, quiénes no quedan, quiénes tienen que esperar, quiénes son lanzados afuera, todas esas cosas, ¿no es cierto? Son esos detalles. Y el resto es un paraíso en la tierra, decís Eduardo. Yo no considero para nadísima un paraíso al estilo testigos de Jehová que creen que va a ser todo maravilloso, para nada. Esa va a ser el perfeccionamiento de la novia sobre la tierra, va a ser justamente cuando estos elegidos, estos mayordomos fieles reciban ahí sí la recompensa y entonces empiezan a gobernar sobre las ciudades. ¿Qué es lo que van a ejercer? Van a ejercer enseñanza, van a enseñar a todos, ¿no es cierto?, cómo servir a Yahweh y todas las cosas, cómo deben ser hechas correctamente, pero ya con cuerpos glorificados y con una comprensión plena, ¿no es cierto?, con una conexión plena con el Ruach, de la cual nosotros ahora solamente tenemos un toquecito, ¿no es cierto?, el adelanto. En ese sentido ellos van a estar enseñando. No va a haber ningún paraíso sobre la tierra en ese momento. Para nada. La vida va a continuar siendo
normal como la conocemos, en bastante medida, porque todo lo que sea restauración completa debe ser esperado hasta el final de los tiempos, porque ahí es justamente el jubileo de la creación, en el cual la creación también, toda la creación es restaurada juntamente con los que faltan, ¿no es cierto? Entonces, creo que todo esto viene de mezclas de cosas que enseñan, ¿no es cierto? Y que mal enseñan a veces. Mira, ahí dice Blanca, justamente, yo había escuchado a los testigos de Jehová que habían resucitado, esa la de los testigos, es fantástica, que ya habían resucitado los 144.000 y ahora comprendo erróneamente, no, ellos tienen una idea fantástica, que los 144.000 son sus ancianos, ¿está? Los de los testigos de Jehová, que son bastante, son de terror, ¿no es cierto? Y que como ellos fallaron varias veces en dar fechas del regreso de Mashiach, ¿no es cierto? Y fallaron estrondosamente en varias fechas. En la última, no sé, no sé en qué fecha fue exactamente, dijeron que había comenzado el reino, pero era oculto. Así es, esas cosas son fantásticas porque nadie las puede verificar y con eso salvan todos, acalman todos los tantos, ¿no es cierto? Pero todavía falta el milenio. La consumación del milenio y ese es el premio consuelo, por así decir, que le van a dar a los pobres que lo siguen y ellos van a vivir acá un milenio edénico justamente, como te explicaba a Eduardo, sobre la tierra. Esa es la idea de los TJ y es completamente equivocada en todo, ¿sí? Justo lo que está, sí, César no apareció hoy. Tendré que volver a escuchar. Yo creo que todos tenemos que volver a escuchar estas cosas. Yo ya las he leído unas cuantas veces. Todavía estoy cerrando muchas cosas, así que ténganme paciencia a mí también, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a ver bien. Dice Andrés, hola Dani, algunos dicen que Yahshua llevó las primicias con él. Si hubiera sido así, todo eso es lo que ya expliqué ahora con lo de los con la de la primera esa resurrección de Matillano, ¿cierto? Que son los que resucitaron en su muerte. Pero evidentemente habrían resucitado primero que él. ¿Te das cuenta cómo son las cosas, no es cierto? No se pueden llevar las cosas de esa manera, no es así. No es que hubo primicias que ya fueron levantadas. Él fue levantado. Él sí, ciertamente. Pero él tenía que volver y entregar el Ruach y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y las primicias son siempre movidas después. Entonces no es así como muchos interpretan, aunque les gustaría, ¿no es cierto? El tema, dice Gaby, es que como dijiste, se restaura en el reino milenial la escalera de Jacob. Exactamente, vuelve a estar esa conexión verdaderamente, pero ahora no van a ser solamente los malajín los que van a subir, sino que los que tengamos, yo quiero estar. La gloria de estar en esa primera resurrección. Van a poder volver nuevamente a tener eso que Adán tenía, pero que nunca aprovechó, por así decirlo, ¿cierto? Porque no llegó a aprovecharlo prácticamente. Dice Mil, y tengo entendido que los 144.000 son premios especiales a 12.000 de cada tribu. Santos que no se han contaminado con mujeres. Eso es una expresión simbólica, ¿tá? No quiere decir que sean vírgenes literales, sino que no se contaminan con mujeres, quiere decir que no se contaminan con religiones, ¿sí? Y adorarán de una forma especial un cántico que solo ellos sabrán. Eso cuando estén en el cielo. Lo vamos a entender un poco más adelante cómo es la cuestión del cuerpo también, ¿no es cierto? Cómo es el asunto del cuerpo glorificado. Tiene que ver también con eso. ¿Quiénes fueron los espíritus encarcelados a quienes predicó Yahshua? Lo dice ahí mismo. Son los que estaban en el tiempo de Noah. Dame un segundo, espera. Dame solo un segundo. A ver si lo encuentro rapidito. Espera. Espíritus, tiene que tener acento porque acá es... Acá.
Entonces, dice, mediante el cual había ido y predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando los días de Noé la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8, ¿no es cierto? Así que esos son los espíritus de los que fueron desobedientes en aquella época de Noé, ¿no es cierto? En ese sentido que vos decís, si eran los malajín caídos y otra gente, malajín caídos no son, están en el tártaro, ¿no es cierto? Ellos están separados de los otros, pero están los nefilín también, ¿no es cierto? Y también están toda la gente del diluvio que sí esperaba, sí, también son ellos, son todos los que estaban esperando ahí, lo dice bien clarito, para mí es clarito, ¿no es cierto? Todo lo que dice Noah, todos los que fueron desobedientes en los días de Noah. Sí, y supuestamente los 144.000 están trabajando para traer el calendario. No sé, te mandaron un email, Gaby. No sé de qué estás hablando ahí. No sé si vamos a recuperar. Yo creo que sí, de alguna forma vamos a recuperar un calendario, pero no sé si es algo real o no. Son suposiciones que hacemos. Y se les da derecho a comer del árbol de la vida. ¿Qué estás citando, Gaby? Solo para saber. Porque además no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Bueno, me perdí ahí. Esas dos cosas, Gaby, me quedaron que no sé de qué estás hablando realmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, esperando en Yahshua. ¿Para qué les predicaba? No es que, o sea, ustedes creen que predicar es estar hablando, ¿no es cierto? Lo mismo que decimos con profetizar, ¿no es cierto? Profetizar no es hablar del futuro, sino que es hablar de Yahweh. Cuando dice que estaba predicando, ¿no es cierto? A los espíritus encarcelados, la palabra es queruso, es proclamar. Exactamente la palabra. No es solamente predicar, ¿no es cierto? Es proclamar algo. Lo que fue es la proclamación que hace un heraldo, ¿sí? Fue y proclamó que había vencido. Eso es lo que hizo Yahshua cuando fue y proclamó y expuso a las potestades, a los gobiernos, ¿no es cierto?, en su victoria. Eso es exactamente lo que... Porque hay veces que tenemos una comprensión equivocada de ciertas palabras, ¿no es cierto? Y pensamos que predicar es como un predicador, lo que hace un predicador. No es simplemente eso. Es también lo que se proclama, un heraldo que se para al medio de una plaza, toca la trompeta para que todo el mundo preste atención y lanza una proclama, ¿no es cierto? Es en ese sentido. Ahora sí te entendí. Lo de los 144.000, dice Gaby, era en relación a los TJ. Ahora sí. Porque no entendía lo que decían que ellos trabajaban en secreto. Lo del derecho de comer el árbol de la vida es de la primera resurrección. Ok. Mi confusión está con respecto a los 104. Pues que no hemos terminado. Van a tener que esperar. Así que no insistan en que yo les pueda explicar todo en un post. Es inútil que insistan en hacer preguntas porque no va a dar. Es mucho el material. Lo vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar de todos estos grupos, pero hay que tener paciencia porque cada uno lleva una explicación diferente, ¿no es cierto? Si no mezclamos todos y no entendemos absolutamente nada. En los próximos vamos a estar hablando de la gente de la cebada, justamente, que son las primicias. Y vamos a hablar después de la gente del trigo, sí, que son el resto y cómo es que se explica cada una de estas cosas. Y vamos a hablar de muchas otras cosas juntamente. Todas estas cosas son como parte, que les tengo que ir enchufando por parte. No queda otra forma de darlo porque realmente el material es enorme y tendríamos que estar acá dos días por lo menos 24 horas.
¿Será que todos los que murieron antes de Mashiach serán las primicias? No, Mili, pero no se ha completado el número, no necesariamente, no son esos las primicias. Sería totalmente injusto que las primicias tuvieran un tratamiento especial solamente por haber llegado antes. No es así, tampoco, no son perfeccionados como lo que dije ahí, los antiguos, o sea, los muertos anteriores, ¿no es cierto?, no serán perfeccionados antes que los muertos posteriores, son todos perfeccionados juntamente. Las primicias son un grupo especial y lo vamos a ver a partir de la próxima charla. Vamos a estar viendo quiénes son exactamente todas estas y finalmente vamos a ver si corresponden o no a los 144.000, qué son, qué no son y todas las demás partes. Déjenme terminar de montar todo y ténganme paciencia a mí también. Pero vamos a estar entendiendo todas estas cosas porque son realmente fantásticas. Rompedero de cabeza, eso sí, ¿no es cierto? Está listo, Andrés, yo vi que entras más tarde, ¿no es cierto?, por el horario, pero no hay drama. Sí, después mírenlo todo, revean, y yo recomiendo que lo vuelvan a ver más de una vez realmente, porque vale la pena y además, bueno, como todas las cosas que estamos viendo, son siempre para hacer. Siempre las vuelvo a citar y vuelvo a citar y las estamos relacionando todo el tiempo porque esa es la forma de tener mejor comprensión de todo en las escrituras, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, yo el fin de semana pasado no estuve porque estuve engripada, ¿no es cierto?, el sábado y me fui a dormir realmente en ese horario, estaba muerta. Pero sí, si Pai quiere vamos a tener también libre también este sábado, nos reunimos como siempre y vos te has perdido las dos charlas que tenemos al finalizar los lunes y los miércoles, que son el otro tipo de serie, ¿no es cierto?, la serie de edificación, ahí que son más cortitas estas dos series. Nos reunimos en el Skype también y hablamos acerca de lo que vimos en la charla y también lo estamos haciendo, claro, a vos te está complicando ahora el horario de verano, me dijiste, no sé bien cómo es eso exactamente, pero como a las ponerle una hora después, más o menos, que nosotros empezamos 5:30, 6:30, más o menos, entre 6:30 y 7 nos vamos para el Skype y tenemos un buen rato de charla y estamos compartiendo y edificando realmente, y esas charlas están siendo realmente maravillosas. Así que los convido a todos, obviamente, el resto de los que está acá y que no han participado quedan convidados como siempre a participar. Dice Andrés, sí, me estoy organizando con mi mamá que está de visita porque me tiene descontrolado. Bueno, suele suceder cuando nos visitan los parientes, es cierto. Me encantó esta charla, gracias Carla, gracias. Yo también los amo mucho a todos y me alegra muchísimo que estemos caminando realmente estas cosas y que estemos aprendiendo cada día más, preparándonos para su venida, porque ahora veo, yo quiero que se entienda realmente la importancia de estar preparándonos hoy y de estar alejándonos de todas las cosas del mundo, porque es importante realmente. ¿Alguien más tiene alguna cosa para decir? ¿Algún comentario, pregunta, alguna otra cosa? Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla. Y nos despedimos hasta el domingo, digo bien. Gracias a vos por tu presencia, Eduardo. Gracias a todos por su presencia. Nos vemos el domingo. Shalom a todos, hermanos.